Toda opinión o comentario vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite. En esta mañana es un gusto saludarle en este miércoles 6 de noviembre. Estamos contentos de poder transmitir a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Gracias a quienes nos hacen favor de escucharnos allá en el sur del estado, allá en Chetumal, a través de Radio Chan Santa Cruz en la zona Maya y también en Playa del Carmen, en Riviera FM y Cancún aquí, Caribe FM. Estamos en radio y televisión a través del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Así le da clic en Facebook y en Twitter también. Muy buenos días, Esmarago. Buenos días, Zuleika, y buenos días también a toda la audiencia. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Bien? A ti siempre te va bien, ¿verdad? Tú como Jorge González Durán siempre les va bien y están felices. Gracias a Dios, sí. Qué bueno. Qué bueno. Pues hoy amanecimos, bueno, más bien nos enteramos anoche de una situación que lamentamos muchos quintanarroenses porque se trata de Mario Villanueva Madrid, el exgobernador de Quintana Roo, que ya ha pasado una condena de casi 20 años ya en prisión, acusado de narcotráfico. Usted seguramente pues ya conoce todo el historial. Estuvo en diversos penales allá en la ciudad, en el país. Fue extraditado, regresa a México, sigue preso en el penal de Morelos, posteriormente también estuvo en Almoloya. Y bueno, ayer, ya después de su traslado que fue hace unos meses aquí a Quintana Roo, donde iba a terminar pues su sentencia, y que está recluido hoy en una clínica de la ciudad de Chetumal por cuestiones de salud, que por las condiciones que enfrentó en los diversos penales a lo largo de todos estos años, pues su situación empeoró. Las condiciones de salud empeoraron para el ingeniero Mario Villanueva y bueno, hoy está en esta clínica privada, siempre bajo arresto, desde luego. Ayer, después de todo un proceso que han anunciado sus familiares, el propio Congreso que ha solicitado el indulto para Mario Villanueva a esta solicitud hecha al presidente López Obrador, y los familiares todos confiados en que un tribunal iba a determinar que siguiera bajo arresto domiciliario. Ellos estaban esperanzados en que así iba a ser la decisión del tribunal. Pues ayer da un giro nuevamente y Mario Villanueva, de acuerdo a ese tribunal, deberá ser trasladado de manera inmediata al Ceferezo, allá en el estado de Morelos, este lugar que el propio exgobernador ha considerado que es para enfermos mentales. Triste la situación, preocupante, porque yo lo comentaba ayer en mis redes sociales, que me sirven para desahogarme de toda la indignación, la impotencia, el coraje que me da ver tanta injusticia, tantas cosas que vemos a diario con esto de la familia también que ocurrió entre los límites de Sonora. Y bueno, ayer con eso yo me pregunto, si ya se hizo esta solicitud de indulto, yo creo que Mario Villanueva ya pagó, lo hemos dicho, yo creo que ya pagó lo que tenía que pagar. Si fue un asunto político o no, yo creo que ya cumplió. Yo creo que estos últimos años que le quedan al ingeniero, pues ya es justo que los pase al lado de su familia. Ha sido un ir y venir, un peregrinar, un calvario todo esto. Y él lo ha dicho por un pleito que tuvo en aquellos tiempos que le tocó gobernar con el expresidente Ernesto Zedillo. Yo me pregunto si al hijo del Chapo lo dejaron en libertad, ¿por qué a Mario Villanueva no se le podría dar el indulto? Porque el peligro, insisto, no está en la figura del exgobernador. Sí, y lo más sorpresivo que la familia, lo peor o el peor escenario que se podía imaginar, si algo salía mal,
pues es que llevaran al exgobernador al cerezo de Chetumal. O sea, claro, el peor. Lo reingresaran y ya no en la clínica. Pero jamás a nadie le pasó por la cabeza que le iban a regresar que le iban a regresar a Morelos. Penal. ¿no? O sea, cuando realmente ya el exgobernador, pues es un hombre de la tercera edad y que su condición física está totalmente desmejorada. Deteriorada. Además de que, como ya bien lo expusiste, ya pasaron muchos años, de alguna forma ya purgó lo que había que pagar. Ha estado en cárceles muy, muy difíciles, en juicios muy complicados, estuvo, recordarás, en Nueva York también. Yo me encontré a Carlos Mario, a su hijo, hace no muchos días, en un evento, y faltaban pocos días para ese desenlace. La decisión. Y pues yo lo vi muy animado. Me dijo que hasta no ver el último momento no podían estar seguros, pero pues todo les hacía pensar que finalmente se iba a lograr la liberación de su papá. Y vuelvo a insistir en que lo peor que podían haber esperado era que lo regresaran al cerezo de Chetumal, o sea, no sacarlo de la clínica, más no regresarlo a Morelos. Claro. Pues ya, o sea, como que no se entiende por qué, si ya lo habían traído para acá, estaba como a un paso, ¿no?, del arresto domiciliario. Sí, o sea, a la nada, de nada. Porque además el tiempo que estuvo aquí, o que ha estado aquí y que ha estado en la clínica, ¿cuál ha sido el problema? O sea, ¿qué problema da? O sea, ninguno. ¿A dónde va a huir o qué va a hacer? O sea, no, o sea, es que por Dios, es increíble que bueno, tanto su hijo como Mario Villanueva han señalado que hay un juez, que este juez que toma, pues que ha llevado su caso, en tres ocasiones ya tomó pues estas decisiones de manera ilegal, injusta. Dice que ha sido víctima de la hazaña de un juez que ha tenido su caso, que ha tenido el caso en sus manos. Sí, porque por último, ¿por qué no ponerle un grillete electrónico y que esté en su casa? Como hay casos, incluso recientes, de personajes de la política, el mismo Mendicuti, que en su momento estuvo recluido en su propia casa con un grillete electrónico. Claro. Y así otros en todas partes del país. Entonces, es la parte que no se entiende y sí da la impresión de que hay algo atrás o alguien atrás. Hay un trasfondo, ¿no? Por la manera en que se han ensañado con el ingeniero Mario Villanueva. Desde ayer por la noche, pues desde que se dio a conocer esta información, pues obviamente las redes sociales, la molestia de mucha gente que estuvo cerca de él, que colaboró con él, que se benefició de Mario Villanueva, porque Mario Villanueva hizo muchos amigos, hizo enemigos también, pero es mucho más la gente que lo apoya, que lo quiere, que ya quiere que esté pues en su casa, con su familia, que es lo que yo creo que ya después de tantos años se merece. ¿Cuántos políticos hemos visto que han desfilado por la cárcel y luego son liberados, ¿no? Cuando tienen acusaciones graves de millonarios, desvíos de corruptos, en fin, de tanta cosa. Pero tú te preguntas, estamos en un país, ¿de qué se trata la justicia? Por un lado, el gobierno de la República deja en libertad a los narcotraficantes y por el otro lado, pues quieren que se regrese después de haber cumplido ya 20 años en prisión. O sea, si de por sí ya la situación de Mario Villanueva era complicada, ahora con este gobierno que se esperaba podría mejorar, pues está empeorando. Así es. Te acordarás que Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, textualmente lo dijo, que Mario Villanueva pues ya calificaba de alguna manera para el perdón, ¿no? Así es. Y sin embargo, ni aún con eso, ¿no? Entonces, pues está raro, ¿no? Porque además todo el sistema penitenciario depende de la Secretaría de Gobernación. Así es. A mí me gustaría saber, vamos a tratar de comunicarnos con Carlos Mario, que es hijo del exgobernador, y también con algún abogado para que en este caso, ¿qué otro recurso se podría interponer pues para evitar nuevamente su traslado? Yo no sé si la familia ya seguramente sí, ya está tomando cartas en el asunto, o tener muy buenos abogados, o contratar nuevos abogados, no lo sé. Pero me parece que sería totalmente injusto el regreso. Ahora, el juez señala que tiene que ser de manera inmediata. ¿Cuánto tiempo es? O sea,
plazo, no lo sé, desconocemos. No sé si esto de margen o de un lapso de tiempo para que tanto a la familia como el propio Congreso que ha solicitado este indulto tenga una respuesta de parte del gobierno de la República. Yo no sé si eso se podría hacer. O sea, ir a tocarle la puerta al presidente, no lo sé. No sé si se pudiera. Han hecho cualquier cantidad de intentos. La familia, incluso también dentro del castigo, si se puede ver así, prácticamente han acabado con la fortuna que en algún momento hubo, sí, porque han habido cualquier cantidad de gastos. La familia de alguna manera ha logrado sobrevivir. Y bueno, pues se ha hecho en este caso todo lo que una familia podría hacer por alguien, ¿no? Todo, se ha hecho todo. Y como dices, incluso la opinión pública se ha volcado a favor de él, pero pues ni con todo. Algo se tendrá que hacer, algo si, pues no sé, algún recurso debe haber de por medio, pues para evitar esto, ¿no? También depende mucho del presidente de México, si le da el indulto, bueno, Mario Villanueva regresa a su casa. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a tratar de comunicarnos con el hijo del exgobernador a ver qué procedimientos estarían tomando ante esta situación adversa. Regresamos. Te invitamos a que pases una tarde muy divertida. Entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo muy buen humor. Es hora de que estés al aire, todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde. Somos la televisión del estado de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Cebeta 11. Formamos quintanarroenses en el contexto de la nueva escuela mexicana. Egresa en 3 años como técnico agropecuario, en ofimática o en administración para el emprendimiento agropecuario, de forma presencial o semipresencial. Tu futuro está en Avenida Insurgentes, sin número kilómetro 6, en Chetumal, Quintana Roo. Cebeta 11, educación tecnológica agropecuaria de calidad en armonía con la biodiversidad. Ahora una apuesta por el bien común. Somos el partido con más logros. Somos el partido político más joven y con más vida de México. Celebremos nuestros 80 años, dejando claro que sí hay otro camino para México. Partido Acción Nacional. 80 años de acción por México. Lorena paga más megas de los que necesita. Paco paga más canales de los que ve. Elisa contrató un paquete de internet con una velocidad menor a la que requiere. Que a ti no te pase. El IFT te ofrece el comparador de servicios de telecomunicaciones para que elijas los servicios de telefonía fija, móvil, televisión de paga e internet que mejor se adapten a tus necesidades. Consúltalo. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bacalar, de corsarios y piratas. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Son las 9:15. Sigue escuchando Contrastes, más allá de una opinión. Regreso en lo que hacemos contacto con nuestros compañeros allá en la capital del estado para que nos comenten la situación que está viviendo en estos momentos pues la familia del exgobernador Mario Villanueva Madrid. Pues hoy en la mañanera ya viste todo lo que se ha desatado a partir de pues, lo de las plataformas, de que se ha dedicado a la Plataforma México ahora a ver las críticas en las redes sociales, ¿verdad? Hoy me llamó la atención, me causó risa, porque en la mañanera se presentan representantes de una organización internacional de protección a periodistas.
Y le preguntan al presidente López Obrador cuáles van a ser las medidas inmediatas, los mecanismos que estará aplicando su gobierno para brindar la protección y garantizar la no violencia hacia los periodistas, que han sido muchas muertes de periodistas en los últimos años. Y me causa gracia porque si el gobierno de México no ha podido garantizar la seguridad de las familias, lo acabamos de ver, que acaban de matar a una familia porque fueron emboscados por un comando armado, que dejamos en libertad a los narcotraficantes, y ¿qué garantías podemos tener los periodistas? Bueno, ya deja tú los periodistas, los ciudadanos. Entonces me pareció gracioso que le preguntaran eso al presidente cuando estamos viendo un panorama de total impunidad. Y yo diría que no solamente que no ha podido garantizar la seguridad de las familias y en general de los mexicanos, sino que en el caso de los periodistas es todavía peor, porque ¿por qué le interesaría a López Obrador y a su gobierno protegernos? Si que además está peleadísimo con los periodistas. Diario, no hay un solo día en que no se agreda a los periodistas, que no se les clasifique, que no, pues ya los metió en esta onda de llamarlos algunos conservadores, otros fifís, otros, en fin. Ya agarró parejo con todos. Además, los hashtags, ¿no? O sea, periodistas... prensa vendida, periodistas sicarios. Prensa sicaria. Ajá, prensa sicaria. Prensa prostituida. Además, no, expone a los medios, expone a los periodistas, a los representantes de los medios de comunicación, porque con pues, odio, pues sí es... Porque al final, odio el que tiene. Sí, al día después de que él acusó al hijo de Calderón y al exsecretario de Educación Pública como los supuestos y al autores, senador Romero Hicks. Exacto, y como supuestos creadores y operadores de esos hashtags, el Universal publicó al otro día todo lo contrario. O sea, realmente venían de plataformas y de cuentas que son afines a Morena, al gobierno de López Obrador. Sinceramente, no requiere ni siquiera de investigación. No, por supuesto obvio, que no, es obvio. Él dice que nunca ha manejado, nunca ha contratado ni ha pagado. No, pero me da mucha risa ahora que dices eso, que el día que estaba haciendo su exposición acusando a los a diestra y siniestra, él dijo, porque yo lo vi, dice, por mi experiencia, por el conocimiento que tengo en eso de las redes y los bots, o sea, yo digo que no somos nosotros, o sea, digo, López Obrador tiene más edad que yo y yo no creo ser tan experto como los temas dice de él redes ser, y no sociales. lo dudo. Entonces, si conoce tanto de ese medio, será porque lo usa, ¿no? Claro que lo usa. Y no es ahora. Claro que lo usa. De hecho, los grandes operadores de bots son ellos. Acuérdate que él todas sus campañas, cómo agradecía las benditas redes sociales. Él se comunicaba a través de sus redes sociales con la gente, con los ciudadanos, las protestas que se hicieron en su momento, las marchas, las manifestaciones, todo se generó a partir de las redes sociales. Y además, también para que la gente lo sepa, gastándose una bicoca, porque la publicidad en Facebook no es barata sino lo que le sigue. Y la gente puede creer que los 10, 15 o 20 o 30 millones que se pudo haber gastado en redes sociales es un mundo de dinero, y no es cierto. Si comparas esa cantidad contra los 3,000 millones de pesos que López Obrador ha recibido a través de Morena por concepto de participaciones que por ley le corresponde a ese partido, te das cuenta que es una bicoca. O sea, la cantidad de dinero que ha ganado López Obrador y que tiene López Obrador, no la tienen, pero muchos empresarios que han trabajado toda su vida en México. Así es. Oye, yo me pregunto, ¿será que YouTube le paga? Porque acuérdate que le dieron el botón de oro de... Sí. Entonces, digo, tampoco va a ser mucho, pero dinero es dinero. No, pero sí. Además, yo cuando pasas el 1,000,000 de suscriptores, sí te pagan una lanita. Entonces, además recibe su lana de YouTube. Sí, y con un mamotreto que es del gobierno federal. Pero bueno, sí le reconozco, porque lo he dicho muchas veces, que es un excelente youtuber. Eso sí, siempre lo he reconocido.
no es evidentemente un buen gobernante, no nos ha dado muestra de ello, pero como youtuber sí es muy bueno. Salió muy bueno para esto de las redes sociales y las ha manejado muy bien. Sí, manejaba Twitter, Facebook. Creo, Zuleika, que para muchos como que percibo que ya no es tan chistoso, ya no empieza, ya no es tan gracioso, porque como alguien decía por ahí ayer, ya cuando hay muertes como las que hubieron en Sonora con los ya niños es molestia, de varón, es indignación. ya se acaba la gracia. Se acaba la gracia. Yo creo que se ha acabado desde hace rato porque con esto que ha venido pasando, la inseguridad cada vez peor. Bueno, creo que se han dado a conocer cifras, incluso ahora con la comparecencia de Alfonso Durazo allá en el Senado, que por cierto le llevaron un mono de Pinocho. Ahí se lo presentaron por los senadores. Le sacaron las cifras con pancartas los diputados de cómo ha incrementado más de 30,000 muertes o más de 20,000 homicidios dolosos pues en este último año, que no se compara ni siquiera con las cifras del gobierno de Peña Nieto y mucho menos se compara con las cifras de Felipe Calderón, que creo que estaban por ahí de los 7,000, 8,000 homicidios. Con Peña Nieto, me parece, de acuerdo a lo que se publicó, estaban entre los 10,000 y ahora con López Obrador están más de 20,000 homicidios dolosos en el primer año de gobierno. ¿Y qué te parece el ofrecimiento? Supongo que ayer platicaron de eso aquí, que hizo Donald Trump. Pues sí, por supuesto que lo comentamos, que pues resulta absurdo, si te están ofreciendo la ayuda, ¿por qué rechazarla? Así es. López Obrador dijo que no, ya lo ha reiterado, que ayer lo dijo también, que no es necesario, que le agradece a los Estados Unidos pues por este apoyo, pero que su gobierno no va con esas formas, que la guerra no tiene cabida en su administración, y pues seguimos amolándonos, ¿no? Que sigan ahí entonces los delincuentes haciendo de las suyas y los ciudadanos sigamos siendo víctimas de esta delincuencia que está imparable, porque nuestro gobierno simplemente no va a hacer nada. Ahora, con todo esto que ha venido pasando, Esmaragdo, pues como tú dices, ya no es gracia, ya no hay el apoyo que tenía antes López Obrador, ni siquiera han salido artistas que lo apoyaron en su momento a decir que se arrepintieron, están arrepentidos. Ayer sale Gael García a declarar, ¿no? ¿Para qué chingados votamos por ustedes? Así lo dijo. Uh-huh. Entonces, todo esto que está pasando, pues ha propiciado también, ha habido los recortes, la inseguridad, de los temas de salud, la gente que se está muriendo del dengue por falta de las campañas, las vacunas que no se están aplicando porque no hay recursos, las muertes, bueno, todo esto, los homicidios, el narcotráfico, pues nadie ve una mejoría, al contrario, todo está empeorando. Ayer decía el senador Héctor Yunes en el Senado, que es senador por el PRI, que en lo que va de solamente en 11 meses van 15 masacres. O sea, es más de una por mes. Entonces, esto nos da un panorama de terror, porque es de terror lo que está pasando en México. Y luego ahí te encargo tantito que el legislador, no me acuerdo si es republicano o demócrata de los Estados Unidos, que dice que prefiere ir a Siria que a México. Oye, ¿qué es eso? Y otro senador que dijo que la política de seguridad de López Obrador, de abrazos no balazos, solo funcionaría en una historia de hadas de un niño. O sea, en estos tiempos a ese grado, pero además, es que es cierto, también nosotros lo hemos dicho, ¿no? O sea, primero era gracioso, ahora ya es indignante. Es indignante, sí. Y la verdad es, es sintomático de alguien que o no está en sus cabales de plano, o se lleva las cosas a juego. O sea, ya que otra cosa se puede pensar. O sea, no es posible que, viendo la situación de ayer, todavía él y su jefe de seguridad insistan en que están en la estrategia correcta de seguridad. O sea, yo no quisiera estar, primero Dios, nunca en los zapatos de las familias que han perdido hijos. Imagínate. Pero debe ser, o sea, si nos ponemos a pensar, ¿qué estará pasando por la mente de los familiares
de esas personas, de esos niños, cuando ven a un presidente que se expresa de esa manera, con chistoretes, con graciotadas, que si los voy a acusar con las mamás. O sea, está entre lo patético y lo preocupante, ¿no? Y además lo inverosímil, porque si tú hubieras escrito un guión para hacer una película así, de un personaje caricaturizándolo, me hubieras dicho, eso no puede suceder en la vida real. Y la realidad está superando la ficción. Totalmente, estoy de acuerdo y todos nos incluimos, ¿eh? Hay quienes sí creímos en algún momento, ¿no?, que López Obrador pues iba a generar un cambio. Pero sí, es un desencanto absoluto, un desencanto total. Su austeridad no está propiciando un bienestar a las familias de México, definitivamente no. Está afectando a la gente más pobre, por no decir más jodida, porque la gente que está en la sierra, la gente que está en estos lugares donde no hay nada, esa gente vive de los programas sociales y tampoco los están recibiendo por su creencia de que si bien había corrupción, porque según el que ya no hay, yo quiero que me demuestre que no hay. Y no la está combatiendo. No la está combatiendo. Ni la combate y sí continúa y además no reparte. Y entonces la gente del campo, la gente, ¿por qué no manda a alguien? Entonces ya lo hemos dicho, a repartir el dinero, pero bien. No que los deje sin recurso. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a un corte y regresamos con más de... Conozca la vida del campo de Quintana Roo, con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal, en Visión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez, les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo. Nos vemos en el 4.1. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En el municipio de Lázaro Cárdenas, nos puedes ver en los sistemas de cable de Cantunilquín y la isla de Holbox. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. La radio y televisión de los quintanarroenses. Hay más de 23,000 familias con un caso de cáncer infantil en sus hogares. Por eso la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo y a las leyes del IMSS y el ISSSTE. Para que madres o padres trabajadores puedan cuidar de sus hijos menores de 16 años durante la etapa crítica de su tratamiento, garantizando así el derecho al empleo y el cuidado que las niñas y los niños necesitan. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Chetumal, donde inicia México. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Estamos de regreso en esta mañana y bueno, estábamos hablando de esta situación de cómo ayer también, fíjate que un grupo de artistas que apoyaron, tú recordarás, muchos se sumaron a la campaña de López Obrador y bueno, ayer también salieron a decir que si sigue haciendo más recortes en el tema de la cultura, todo lo que tiene que ver con esto, pues esta situación nos va a llevar muy mal, porque México, que se ha caracterizado por invertirle también el tema cultural, con Peña Nieto le cortaron un poco al tema de los recursos,
pero con López Obrador más. Pero fíjate que no quiero dejar pasar de decir que muchos de esos artistas son los clásicos que se presentan como izquierdosos. Sí, izquierda de pero izquierda. Cobran con derecha. O sea, ¿a qué me refiero? A que, por un lado, están muy a la izquierda, pero sí les gusta estar en Hollywood, sí les gusta el gran capital. Sí, entonces, cómo no. Esa contradicción también nos lleva a los grandes fracasos en la política como el que estamos viviendo hoy con López Obrador y el morenismo, ¿no? O sea, ahí también en Morena hay muchos, y fuera de Morena y en el periodismo morenista también hay muchos que golpean de izquierda, pero les gusta ir a la Fórmula 1. Así es. Les gusta lucirse en los grandes eventos. Entonces, todo eso, a final de cuentas, pues es incongruencia. Y se nota a la hora de gobernar. Así es. Por ejemplo, hay personajes así, nuestros propios políticos, los locales, no te vayas lejos. También. Que luego los ves o los viste en algún momento bastante, cuando no eran nada y no tenían nada. Así es. Y hoy los ves. Pero que además hicieron dinero en el sistema anterior, por llamarlo así. ¿Con el PRI? Así es, con el PRI. Con los gobiernos priistas. Con el PRI y con el PAN. Exacto, con el PRIAN. Y yo creo que hablando del PRIAN, aunque diga Jade Cole que se oye mejor el otro, Primor, esto que está pasando en nuestro país con este gobierno, yo creo que va a dar pie. No sé si a que regrese el PRI o el PAN. O a lo mejor juntos, no lo sabemos. Mira. Pero de qué es mejor. Es que lo pones sobre la balanza, Esmaragdo. Por ejemplo, el PRI se le criticaba siempre la corrupción y la impunidad. Con López Obrador está peor, porque según él no hay corrupción, no hay dinero tampoco, y hay impunidad y hay inseguridad. Bueno, entonces, ¿con qué te quedas? Mira, yo voy a decir una frase que al rato lo voy a poner en mis redes, a ver qué reacción tiene la gente y a ver qué opina. Está como el rancho de AMLO. No, pero te voy ya saben cómo. Te voy a decir la frase, a ver tú cómo la ves y qué piensas. Si José Antonio Meade hubiera ganado, hoy México estaría como antes. Sí. Y eso, ¿es mejor o peor? No sé. O sea, estaríamos como antes. Entonces, o sea... Pero te voy a decir una cosa, ¿qué tienen los gobiernos priistas? Y no es que yo sea priista, porque ahí me han dicho de todo, ¿eh? Sí, bueno, el priista, panista, nos bueno, dicen de todo. Nos dicen de todo y recibimos mentadas de todos lados. Y de chayoteros no nos va. Sí, pero te voy a decir que tienen los gobiernos priistas. O sea, o al menos en lo que ha sido de las administraciones del PRI, los apoyos federales, los programas sociales, no se recortaron, al contrario. O sea, se le daba prioridad a esos programas sociales y el tema de los recursos tampoco, por ejemplo, en algunos rubros. En salud, ¿cuándo habías visto tú? Bueno, al menos yo recuerdo, Esmaragdo, que diario fumigaban, y en esos temas no se escatimaba en recursos. En eso yo puedo... se escatimaba en recursos. En eso puedo afirmarlo porque tengo amistades que trabajan en el sector salud y del diario yo los veía haciendo esa labor. Así es. Entonces no faltaban para estas campañas, no faltaban los temas de vacunación. ¿Por qué? Porque siempre se dio prioridad a estos asuntos que son de vital importancia. O sea, México ha sido uno de los países que ha cubierto o ha logrado erradicar estos padecimientos que en algún momento, años atrás, pues todavía seguían brotando. Hoy ya no, Esmaragdo, por este esquema de vacunación que tenemos, que es uno de los mejores. Hoy vemos todo lo contrario, no hay. El propio doctor Homero, que lo tuvimos en entrevista la semana pasada, él nos dijo que habían recortes y que eso no lo estaba permitiendo, pero que el gobierno del estado hizo frente a esta situación y se pudieron adquirir estos, ¿cómo se le llaman? Estos líquidos que son para la fumigación diaria. Entonces, esas cosas yo veía que pasaban diario y sobre todo en temporada de lluvias, en la temporada que incrementan más los moscos, que son transmisores del dengue. ¿Cuántas muertes ha habido de dengue? Ha habido 1,000 muertes en Quintana Roo por dengue.
Ahora, para los más jóvenes que no lo vivieron y no lo saben y no estudian la historia reciente, las grandes devaluaciones que sucedían luego de cada llegada de un nuevo presidente se acabaron con Miguel de la Madrid. Ahí empezó a terminar eso. Porque antes, cuando venía el cambio de gobierno, incluso las mamás nos decían, hijo, hay que empezar a almacenar arroz y frijol porque se viene la devaluación. Entonces, con de la Madrid empezó a terminar, y no es casual que el operador financiero de la Madrid era Carlos Salinas de Gortari. Que Él fue nos llevó al primer acuerdo comercial con América del Norte, y después con Vicente Fox la economía mexicana se fortaleció enormemente otra vez, y con Calderón no hubo ningún problema en El Paso, ni tampoco con Peña Nieto. Se mantuvo. Por eso yo digo, de haber ganado José Antonio Meade, México seguiría igual que antes. Entonces ahora nos estamos dando esos cuenta. niveles de economía. No tenemos nada de crecimiento, al contrario. Entonces, yo en lo personal, porque yo decía, bueno, yo digo esa frase a ver qué piensa la gente. Ahora, lo que yo pienso en lo personal es que estábamos mejor antes que ahora. Sí, totalmente. Había crecimiento. Aunque sea del 2%, pero había, del 1%, pero había. Y además había combate a la delincuencia, con todos los problemas que puede significar, con toda la corrupción que tú quieres que haya, pero había una acción, y no había un presidente que se atreviera públicamente a decir, no, pues vamos a proteger a los criminales. ¿Cuándo habías escuchado eso? Ni mucho menos. ¿Cuándo íbamos a escuchar eso? Además, agarraron al Chapo, no al hijo del Chapo, al Chapo lo agarraron sin haber soltado un tiro. Vergüenza debería de darle López Obrador, porque tanto que criticó que si el Chapo, que no sé, con una irresponsabilidad dijo cuando se escapó. Y al Chapo, ¿no? Exacto, el Chapo se les escapó 2 veces a 2 presidentes. ¿No? Pero más vergüenza porque lo deja libre al hijo. Derivado de la gran corrupción que tú quieras y hayas. Pero ya lo tenía, fue suyo y lo dejó ir, como dice el perro Bermúdez. Así es, fue suyo y lo dejó ir. Es vergonzoso. Entonces, por eso yo digo, y al rato lo voy a poner en mis redes, de haber ganado José Antonio Meade, estaríamos como antes. Ya cada quien que decida si estar como antes era mejor o peor. Para mí era mejor como estaba. Sí, totalmente de acuerdo. Para mí también era mejor. Hoy lo reconozco, así es. Y un presidente, por ejemplo, Peña Nieto, yo nunca vi que Peña Nieto se peleara con los periodistas. Al contrario, le echaban una carrilla a Peña Nieto que yo nunca vi que se peleara con un periodista. Pudimos tener en estos expresidentes que hemos dicho, lo voy a decir con esta palabra, porque ahora como ya se ha laxado un poco los medios, pudimos haber tenido presidentes pendejos, pero no payasos. Sí. Entonces, hay una gran diferencia en lo que tuvimos. Que Peña Nieto era el anterior. Y lo que tenemos. Ahora. No, pero ¿sabes una cosa? Por ejemplo, yo nunca vi que en las conferencias de prensa, bueno, que no las daba Peña Nieto, pero anteriormente yo no he visto un presidente que se ensañe tanto con la prensa como López Obrador. Sí, por un lado, pero tampoco habíamos visto un presidente a quien tenemos que escuchar y ver todas las mañanas en un formato que ya no sabemos si es rueda de prensa, si es misa, si es un sermón. Si es un sermón, o si es un sketch, o si es un monólogo. Ya no sabemos bien a bien qué es. Y además el fin de semana también nos los tenemos que chutar. También. Oye, cuando se va a pueblear. Tanto que pregonó la revocación de mandato que sería bueno. Hay que tomarle la palabra. Hay que tomarle la palabra el tema de la revocación de mandato, porque esto no puedes, imagínate, todavía nos faltan poco más de 5 años. ¿Qué va a pasar con este país? El presidente Mújica en algún momento se recluyó mucho en su casa, siendo presidente de funciones. Ya casi no salía y demás. A lo que voy es a que de seguir las cosas como van, el presidente se va a quedar solo. Porque incluso entre su propio gabinete hay molestias.
Sí. Porque no hay apoyos, no hay dinero, y sin dinero no se mueve nada. El ejército está ya molesto, eso ya no se puede ocultar. Ya o sea, es que va a ser un desastre. En el ejército. Va a ser un desastre. Entonces, ¿cómo va a gobernar? No se puede gobernar solo. Yo la verdad veo un panorama bastante adverso. Así es. Para los próximos años. Para el 2020 va a ser peor que en manos de López Obrador. Yo no veo que la situación vaya a mejorar, porque no se ve. Cuando tú percibes un cambio positivo, se empieza a notar el trabajo, la estrategia. Aquí no hay estrategia, no hay nada, ni en seguridad, ni en salud, ni nada. Si te fijas, el gobierno federal está, en concreto, es nada más lo que el presidente dice todos los días. O sea, es un gobierno de palabras, de... Sí. Pues, y lo que él dice es, o sea, no hay opción de cuestionar ni señalar nada. Lo desesperante es que la gente que lo sigue, ya porque lo ven que se para temprano, o sea, si por pararte temprano el país se va a componer, pues, no sé, yo me pararía a las 3 de la mañana. Pues sí. O no duermo. No, yo mejor no duermo. No duermes. O sea, no se resuelve. Entonces, la gente que lo sigue... imagínate los medios, o sea, porque en la Ciudad de México es totalmente distinto a Quintana Roo y otros estados, ¿no? Ahí te tienes que trasladar. ¿Cuánto tardas en un traslado? A veces, 1 hora, 2 horas. ¿A qué hora te tienes que levantar para ir a escucharlo? Además, a lo mejor le picas allá a la red social y ya escuchas la transmisión. Además, una cosa que la gente no razona, sus seguidores, o sea, fíjate, del lugar donde él se para a dar la mañanera al lugar donde está su cama, sí, ¿no? Estás hablando de unos cuantos metros. O sea, ya ni siquiera. Pero eso la gente que lo sigue. Que se frieguen no los otros, ver, que se tienen que trasladar y levantar ¿a qué hora? 3, 4 de la mañana. La gente que lo quiere seguir no quiere ver eso. Ellos siguen, están convencidos de que no se equivocaron. Y creo que ahí es parte del problema también. Al ser humano le cuesta mucho trabajo reconocer sus errores, más públicamente. Sí. Entonces, mucha gente que votó por él no quiere reconocer. No, yo siempre he dicho que nunca es tarde para reconocer los errores. Y mi desencanto por López Obrador, bueno, no duró, fue más rápido de su primer año de gobierno. Siento decirlo que yo no me arrepiento porque nunca esperé nada de él. Pero bueno, así está esta situación. Y vamos a la pausa. Ya así rápido antes de irnos. Y siempre o sea, esta situación siempre nos agarra y nos envuelve y siempre nos lleva tarde o temprano a seguir hablando. Pero es que, ¿sabes una cosa, Esmeraldo? Siempre tienes que creer en algo. La gente, pues, que se había visto también afectada por la corrupción y por muchas otras cosas, pues tenían derecho a creer en algo, tenían una esperanza. Es cierto. La gente que ha sido víctima de sus familiares desaparecidos, de secuestros, levantones, la gente necesitaba creer en algo. Es cierto. Y ese algo o alguien era López Obrador. Así es totalmente y mucha gente creyó que iba a haber un cambio. Así es. ¿no? Y tristemente estamos peor que antes. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a un corte y regresamos con más de... Soy el verdadero mexicano. Soy el que exige, el que ayuda, el que busca hacer bien las cosas, el que avanza sin necesidad de transar, el que no se corrompe por más que lo intenten, el que sigue creyendo en México. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si
tienen relaciones sexuales sin tu consentimiento, te acosa y hostiga o te obliga a tener prácticas sexuales no deseadas con o sin la protección de algún método anticonceptivo, esa es violencia sexual. Detén la violencia en contra de las mujeres. Vive sin violencia. Punto de vista. Álvaro, ¿qué te parece el punto de vista? El mejor punto de vista lo vamos a tener de los ciudadanos. Y por las redes para escuchar su comentario. Háganos llegar su opinión, es muy importante. Véanos en vivo todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por radio y televisión y redes del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. Y la repetición el domingo a la misma hora. Toda opinión cuenta. En nuestra vida diaria nos pasa todo el tiempo, pero para nosotros resolverlo es más difícil. Desde pedir un helado o una dirección hasta ejercer nuestros derechos, como hablar nuestra lengua, recibir educación como el resto de las niñas y niños o acceder a un empleo. Para que nuestros derechos se hagan valer, necesitamos comprendernos. Hablemos de derechos. Consejo de la Judicatura Federal, el poder de la justicia. Felipe Carrillo Puerto. Aquí late el corazón de la zona maya. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Más allá de una opinión. Ya estamos de regreso y bueno, ya pasando un poco al tema de, después de este desencanto tan grande que tenemos todos los días, porque este es todos los días, siempre hay alguna cosa, ¿verdad? Siempre hay alguna situación. Hasta el día de ayer, en estos asuntos que comentabas, que Trump ofreció ayuda a México, también se daba a conocer que parte de la familia Levarón, algunos miembros fueron trasladados a Estados Unidos para su atención. Lo único que dijo ayer el gobierno federal era que pues posiblemente que esta familia pudo ser confundida por los opuestos de estos grupos, de estos comandos armados que estaban pues lamentablemente debe ser que no tiene muy buena visibilidad porque eran niños la mayoría, ¿no? Pero... La mayoría. Y ahora cuando una familia vaya, transite por cualquier lugar, y si te confunden... O sea, ¿cómo le haces para que no te confundan? ¿Cómo le hacemos? Vamos a tener que poner en un vehículo, somos una familia normal, somos tales, somos la familia... O sea, ¿qué vamos a tener que hacer para protegernos nosotros mismos de estos grupos delincuenciales que pues están poniendo en riesgo a las familias? Ya lo vimos, una familia entera. Uno de los niños que sobrevivió dijo que caminaron 14 kilómetros con sus hermanos con heridos de bala. Así es, y dijo que una de las señoras, no sé si la mamá del niño o la tía, o sea, una de las señoras le dio tiempo de bajar y gritar que no dispararan, y siguieron disparando. Entonces, o sea... ¿Tú te imaginas la escena de estos menores? Sí, yo también quiero pensar, o sea, ok, pensamos en el presidente y lo criticamos, pero también pensemos en los sujetos que son capaces de matar así a los niños, ¿no? A toda una familia, a toda Entonces, una familia para esas completa. personas en particular, ¿cuál debería ser el código de conducta con ellos, el comportamiento con ellos, tanto de la sociedad en general como del gobierno? Es algo que también tenemos que pensar, que cuestionarnos, ¿no? Alguien decía que están tratando de evitar en México que se maneje que eso es un ataque terrorista, porque de acuerdo a leyes internacionales, los Estados Unidos tienen el derecho y obligación de intervenir en aquellos países donde hay terrorismo y que les haya afectado a sus conciudadanos o que de alguna manera su país se sienta amenazado. Por eso ellos llegan a otros países
y no han llegado solamente a combatir, sino han llegado a matar al terrorista, ¿no? Sí. Ya fue el caso de Bin Laden, el caso del líder del ISIS, que hace poco que lo mataron. Entonces dicen que están evitando en México, por eso ayer Marcelo Ebrard fue de inmediato allá a Sonora y empezaron a manejar términos, los de siempre, ¿no? Que es el crimen organizado, que es la delincuencia organizada, pero quieren evitar el término terrorismo, porque en Estados Unidos, en algunos medios, ya empezaron a manejar que eso a final de cuentas es terrorismo. Entonces el temor del gobierno mexicano es que con esa clasificación pudiera haber ya no una cuestión de que te ofrezco ayuda, sino de que ya está en riesgo mi soberanía, claro, ya está en riesgo mi país, porque además también siempre lo previmos. Pues estamos a un lado. A diferencia de Venezuela, a diferencia de Cuba, en el caso de México, tenemos una frontera con Estados Unidos y los Estados Unidos difícilmente van a permitir comunismo en México, narcotráfico a gran escala o terrorismo como está empezando a suceder. Así que la situación con nuestro vecino creo que es muy delicada hoy, pero además para Quintana Roo, ahora vamos a bajarlo, para Quintana Roo tenemos otro gran detalle, que es nuestro primer cliente. O sea, el 70 y tantos % de los clientes de Cancún, de nuestros visitantes, americanos, ¿sí?, siguen siendo norteamericanos. Entonces, a nosotros en particular, todos estos asuntos se nos super archi recontra complican. O sea, el gobierno federal y nuestro presidente a Quintana Roo nos está complicando la existencia. Sí, además. Entonces, ya lo dijo hace rato. Una cosa repercute con la otra y así todo va. Hace rato lo leí que una lo puso, estela de... así es que lo puso Julio César en su red, aunque no vino hoy, pero lo vi que lo puso hace rato y tiene toda la razón. O sea, por un lado, lo que hubo contra norteamericanos y por otro lado, esa imagen que nos golpea tanto y no hay tampoco dinero para promocionarnos o contrarrestar una promoción que además ahorita está en Nueva York, en Times Square, gracias a los esfuerzos del gobierno estatal, gracias a los esfuerzos del gobernador Carlos Joaquín, que se ha logrado poner una publicidad en las megapantallas de Times Square en Nueva York, que eso nos favorece mucho, que además, aún sin el apoyo del gobierno federal, se ha logrado eso porque no es solamente cuestión de dinero, se requiere relaciones para entrar a esos espacios, no es así nada más de que ya llegué. Llégale, ¿no? Y no es así. Entonces todo eso, Zuleika, pues volvemos a lo mismo. Oye, pero imagínate luego de que el senador republicano creo fue que dijo que prefiere ir a Siria que a México. Oye, ¿qué mensaje le está dando también a todos sus connacionales, no? No vayan a México, no vayan a los destinos turísticos. Oye, imagínate la magnitud que ahora, eso representa. ¿Cómo le dices a ese senador que no lo diga? O sea, ¿cómo le reclamas? No, pues no se puede. Sí, fácil te saca un video de lo que dice López Obrador. Sí, no, bueno, pues con esto nos despedimos, los esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana en otro programa de Contrastes. Nos despedimos, Esmaragdo Camas. Gracias Zuleika Cáceres, y gracias al equipo del Sistema Quintana Roo de Comunicación Social. Hasta mañana. Toda opinión o comentario vertido en este programa es responsabilidad de quien lo emite